Bueno, arratsaldeon danoi, arratsaldeon baita ere Zoom bidez zaudetenoi. Nork zaintzen du medikua? Gaur arratsaldean zuekin horixe pentsatu nahiko genuke. Pentsatu gure beharretaz eta pentsatu gure beharretaz batez ere ez lertzeko lanean. Elkarrekin pentsatu daukagun beharraz. Ikusi nahi dugu zerk eramaten duen medikua lertzera, eta lertu baino lehen zergatikan ez duen medikuak laguntza eskatzen. Eta kontatu nahi dizuegu ere bai, ze talde esperientzia dauden horretarako, prebentzio pixka bat egiteko. La mayoría de nosotros sabemos euskera, algunos no lo hablamos para no destrozarlo, pero por si acaso lo vamos a comentar también en castellano porque puede haber gente que no lo entienda y así lo ponemos todo con matices, ¿no? La idea de esta tarde es que reflexionemos sobre la necesidad de disponer de espacios para que se pueda analizar qué es esto de la claudicación en el trabajo del médico, una experiencia que si no estamos experimentando en algún grado personalmente, al menos estamos viendo en nuestro entorno seguramente en algunos compañeros, ¿no? Entonces la idea es, a lo largo de presentaciones muy breves, ¿no?, tratar de ver los elementos fundamentales que tienen que ver con el hecho de que un médico claudique, que no pida ayuda o que tenga dificultades para pedir ayuda y que veamos también qué experiencias grupales existen que pueden ayudar en prevenir esta claudicación o en abordarla en los estadios iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, con este marco teórico, si os parece, empezamos ya y, en primer lugar, va a comentar Xavier Zupiria, que seguro que muchos de vosotros lo conocéis, es compañero en Centro de Salud de Ondarreta, es médico de familia, también es psicólogo y es grupo analista, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un espacio teórico que conocemos desde lo experiencial para él en lo cotidiano, pero también desde lo terapéutico y desde el conocimiento teórico de elementos que tienen que ver con los procesos de adaptación, que vamos a ver que son muy importantes en este problema. Xavier va a exponer un poco una realidad en relación al tema de los médicos no buscan ayuda emocional, mito o realidad. Cuando quieras, Xavier. Vale, eskerrik asko. Bueno, este es el título de la comunicación de lo que yo quiero comunicar, porque un poco la duda es que muchas veces se dicen cosas y se dan por hechas, pero igual no son ciertas, ¿no? Y vas a hacer una revisión bibliográfica y te das cuenta que no son ciertas, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quería mirar en una revisión bibliográfica era a ver si ciertamente es verdad esto de que los médicos no piden ayuda cuando tienen problemas emocionales. Porque hay, por ejemplo, una creencia de que los médicos en general tienen mejor salud, tienen peor salud mental y se suicidan más. Y eso he podido ver en una revisión que está en debate, que no está tan claro, o sea, que igual es un mito. Pero en cuanto a lo de buscar ayuda emocional, pues parece que no es un mito. Es una realidad. Parece que es verdad que cuando tenemos problemas emocionales no buscamos. Bueno, no es algo exclusivo de los médicos, en general es algo que pasa. Pero en el caso de los médicos, más. Bueno, ahora vais a empezar a ver cosas que se os hacen conocidas, ¿no? Los médicos rara vez cogen baja, es verdad. Usan menos los servicios de atención primaria y las facilidades que tienen para hacerse screening. El autotratamiento es común, incluso en problemas mentales, decidme que no. Muchas veces creen que los servicios de salud mental no se ajustan bien a los médicos, no se nos ajusta bien esto, y además el tratamiento seguramente conmigo no va a ser efectivo. Es difícil pasar del rol de médico al de paciente. Es algo que intentamos convencer muchas veces a los pacientes, ¿no? Porque si no tienen un poquito de fe, un poquito de esperanza que les podemos ayudar a algo, pues esto no funciona, ¿no? Y sin embargo, cuando necesitamos ayuda a nosotros, pues parece que no nos lo creemos mucho.
Bueno, esto es en general, ¿eh? Tampoco es que todos hagan lo mismo. Como en todos los sitios, algunos lo harán así y otros no. Pero sí que parece que es una tendencia. Bueno, y hay diferencia entre los médicos que son más mayores en edad y los más jóvenes y de mediana edad, pues parece que sí. Pues parece que los médicos más mayores tienen menos actitudes estigmatizantes frente a la enfermedad mental, tienen menos barreras para acudir a pedir ayuda y buscan más ayuda. Es decir, que parece que esto es más problema cuanto más joven eres. Esto lo encontré, lo pongo así en esta letra diferente, pues porque, bueno, me pareció en una revisión que encontré, me pareció una frase muy rotunda, ¿no? Pues bueno, igual no la vemos tan rotunda como es, pero sí que me hizo pensar, ¿no? Los médicos utilizan conductas desadaptativas por no revelar su estado mental. Claro, esto hace que no busquen ayuda médica. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se derrumban. Bueno, lo que sí es verdad es que la mayoría de los trabajos de revisión que he encontrado, yo he intentado mirar trabajos recientes, en buenas revistas, con índices de impacto y que fuesen de revisión. Y la mayoría, pues la verdad es que son anglosajones. ¿Hay trabajos en español o hechos en España, aunque no se hayan publicado en castellano? Pues he encontrado alguno. Este es uno de los que debatía este mito de que tenemos mejor salud, porque incluso decían que no está tan claro, y al hacer una corrección por nivel socioeconómico, pues veía que, por ejemplo, no teníamos peor salud mental que otros profesionales y que no nos suicidamos más. Sin embargo, en cuanto a la tendencia a buscar ayuda, parece que sí, se confirma otra vez la idea esa de que no buscan cita con otro médico y cuando lo hacen es tarde. Tendencia a normalizar síntomas, a minimizar el estrés. Rechazo a adoptar el rol de paciente. Tendencia a ser médico de sí mismo. Ya me voy a poner yo esto, ya me voy a poner yo lo otro. ¿Para qué voy a ir? Y sustituyen el examen de otro médico por automedicación. Sustituimos. Como siempre, los refranes saben mucho. En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Hay alguna explicación? Bueno, en un estudio de revisión, pues hacen un poco un resumen de un montón de trabajos y dice que las barreras que tenemos para buscar ayuda, por un lado está el estigma de la enfermedad mental, las implicaciones que creemos que va a tener en nuestra carrera, la facilidad creemos de que lo resolvemos con un autotratamiento, el tema de la confidencialidad, la falta de tiempo. Ya los vamos a ir explicando, los estoy contando. Y falta de conciencia de que hay recursos y el costo de estos. Pero también hay facilitadores. Y bueno, pues como veis, pues por ejemplo, no se nos hace raro, ¿no? Que haya un buen ambiente en el trabajo es un facilitador. Y el tener una disponibilidad de servicios. Nosotros, desde el grupo de psicoterapia de grupo, desde la asociación, después de la pandemia, ofrecimos a la OSI Donostia Aldea hacer grupos de soporte, grupos de reflexión para médicos y enfermeras, para profesionales. Gratis. Yo creo que esto gratis no es buena idea. Gratis. Y nos dijeron, no, esas cosas las organizamos nosotros. Bueno, a mí yo prefiero verlo, en vez de verlo así, prefiero verlo así. Porque yo creo que en el centro está el estigma. En el centro de toda esta dificultad está el estigma. Y es que tener una enfermedad mental, no solo para los médicos, para la población en general, supone un estigma. Ese no está bien. En el caso de los médicos, ese no está bien. Claro,
si hay un estigma, es normal que queramos que haya una confidencialidad, asegurar una confidencialidad. Es normal que lo intentemos tapar, intentar resolverlo nosotros mismos con un autotratamiento, que pensamos que va a tener un impacto negativo en nuestra carrera. El tiempo y la accesibilidad, pero sí que todo esto está relacionado y tiene que ver con el estigma. La enfermedad mental, todavía a día de hoy, supone un estigma. Bueno, el estigma es el aspecto más prevalente en los trabajadores sanitarios para evitar tratamiento. El diagnóstico mental y el tratamiento mental se ve como algo embarazoso, como algo vergonzoso, como un signo de debilidad. Ha cogido una baja por depresión. Qué flojo. Claro, ¿quién va a pedir ayuda así? Y también hay una autoestigmatización, o sea, cambia hasta la forma en la que te ves a ti mismo. He fallado como profesional, he fallado. ¿Qué has fallado? He fallado. No digas tonterías, he fallado. Porque hay que mantener una buena imagen. Y un diagnóstico mental contradice una imagen saludable, la imagen saludable que se espera de un médico. Bueno, pues cero vergüenza por ser humano. Pues que nos tenemos que avergonzar por ser como todos los demás. Bueno, esto sí queda muy bonito, ¿no? Puesto así. Pero ¿qué hacemos con el estigma? ¿No? Bueno, creemos que esto va a tener efectos negativos en la carrera profesional. Y esto está muy presente en los estudios de revisión. Creemos que esto va a tener un efecto negativo en nuestra carrera. En un estudio amplio hecho en Inglaterra, hasta un 40% de los médicos lo declaraban así. Más en mujeres y si han tenido episodio depresivo previo. Y más en médicos en formación. Hay un miedo a ser apartado. El autotratamiento. Bueno, autotratamiento y la posibilidad de acudir a otro. Más reacios a buscar a partir de ahí. Es como que cuando cruzas una puerta es más difícil. Y el 6% lo comparten previamente con otro compañero. Sí, yo tomo lorazepam para dormir. Bueno, es la frase de antes, ¿no? El médico utiliza conductas desadaptativas por no revelar su estado mental y no buscar ayuda médica hasta que se derrumba o le ingresan de forma aguda. Confidencialidad, O sea, durante siglos y siglos, ¿cómo confesaban los curas? Allí, con confidencialidad, secreto de confesión. ¿Por qué? Pues porque sería importante, ¿no? Si no, ¿quién se va a confesar? Si pueden contar por ahí todos tus pecados. Y esto es igual, esto en psicoterapia y en medicina también lo tenemos muy claro. Tenemos un secreto que guardar, ¿no? Hay una confidencialidad. Y es que la confidencialidad da seguridad. Creen que saberlo impactaría negativamente en la relación con los pacientes y en la relación con los otros compañeros. Y el hecho de faltar, por el hecho de faltar, creen que van a defraudar tanto a los compañeros como a los pacientes. Y si no nos sustituyen, más. Porque estamos viendo compañeros que deberían de estar de baja, que no cogen la baja porque dicen, sí, hombre, ¿y cómo os vais a quedar vosotros? Y los pacientes, ¿cómo les va a hacer eso a los pacientes? Pobres pacientes. Es una barrera que se ve en todas las especialidades para pedir ayuda, este tema de la confidencialidad. El no estar seguro de que se va a guardar. Y hasta en el 66% de los psiquiatras, pobres psiquiatras. Pobres psiquiatras son los que peor parte se llevan, yo creo. Porque si encima tienen que estar bien,
pues pobrecitos, ¿no? Sobre todo si han tenido un diagnóstico previo de depresión. Esto parece que marca el haber tenido un diagnóstico previo de depresión. Y en los que más lo necesitan. Esto es curioso, o sea, que el que más necesita, más se corta. Bueno, en cuanto al tiempo, bueno, los tratamientos llevan tiempo y es lo que falta, es lo que nos falta. No tenemos tiempo. Y los tratamientos requieren cumplimiento y compromiso. Empezamos a parecernos a nuestros pacientes. Queremos soluciones inmediatas y con una varita mágica, puede ser. Bueno, todo se contagia, ¿no? Consejos vendo y para mí no tengo. ¿No? Mejor salud, mira, esto es curioso, mejor salud en los sustitutos y en los de dedicación parcial. Y luego esta frase, presentismo inducido por la culpa. ¿Qué es esto? Me llamó la atención. Presentismo inducido por la culpa. Pues que muchos médicos nos cogemos la baja o no faltamos. ¿Cómo voy a faltar? Voy a perjudicar a mis compañeros y pacientes. Mira, cuando algo ya se le pone nombres que ya tiene una entidad ya. Presentismo inducido por la culpa. ¿Tenéis presentismo inducido por la culpa? Bueno, en parte tampoco es que seamos raros, que también lo somos, pero es porque también tenemos una presión. Sí que es verdad que hay una presión, ¿no? Y la sentimos, ¿no? Porque claro, tú sales a las 3:15 del despacho, ya vas tarde y te viene no sé quién, María, vamos a decir, viene María y me tienes que ver ya. ¿Qué tal voy? ¿Me ha pasado ya? Me tienes que ver, es que no estoy bien. Y como si se te ocurra decir que no, qué poco empatía, ¿no? O sea, tú no te pones en mi lugar. O sea, yo vengo aquí hecho polvo así a las 3:15. Es que yo tengo un horario, yo tengo un contrato. Pues parece que no, ¿no? Sí que hay una presión real también. Más la presión que nos hacemos a nosotros mismos, que es un amplificador importante, ¿eh? Bueno, accesibilidad. Falta de conciencia de que existen esos recursos. Hay recursos que no utilizamos. Y por el costo. El costo, pues el dinero. Hasta un 75% en algunos estudios. ¿Vale? Bueno, aquí está. La pobre médico, solo, comiéndose toda su mierda, él solito, ahí, encerrado. ¿Y se podría hacer algo? Bueno, nosotros creemos que sí. Se podría juntar con otros que están igual, lo cual les vendría bien como desahogo. Ayudar a los demás, lo cual sienta muy bien. Factores existenciales, bueno, no voy a entrar ahí. Y desarrollo de habilidades sociales. Bueno, en un grupo de reflexión, de tarea, en un grupo de reflexión de médicos que se juntan para hablar sobre estos temas, pues igual no llegaríamos hasta ahí abajo. Pero en realidad estos son factores curativos de la terapia de grupo, que ya ha sido estudiada, fue estudiada por Yalom y descrita, y ahí tenemos de arriba para abajo, vamos a decir, los factores que se dan en los grupos y que son terapéuticos para las personas. Cualquier grupo de encuentro puede ser terapéutico en sí, pero eso no lo convierte automáticamente en una psicoterapia de grupo, porque sí que hay una tendencia a pensar, mira, nos vamos a juntar, pues vamos.
una- hay poca intimidad. Y en las sesiones clínicas pasa lo mismo. Entonces, claro, en una sesión clínica normal ponerte a hacer esto, pues igual no es... Desastre. Lo siento por ello, se van a perder lo mejor, pero es lo que tenemos, ¿no? ¿Ok? Bueno, bromas aparte, yo sí que esto le doy un poco de ligereza porque es que si no me echaría a llorar. O sea, me parece que el panorama que tenemos no es para hacer
bromas, pero también os recuerdo a todos que el sentido del humor es probablemente el mecanismo de adaptación más adaptativo que existe, que nos permite de alguna manera coger una cierta distancia y desvictimizarnos un poco de todo esto, ¿no? Que nosotros enfermemos no tiene para nada no es para nada una cosa baladí ni es una cosa azarosa, ¿no? La medicina es una profesión de cuidado. Es curioso porque del cuidado pensábamos que se encargaban las enfermeras. Nunca fue así. Cualquiera de las profesiones que tienen como objeto un otro al que se ayuda se definen como profesiones de cuidado. Y por lo tanto son profesiones complejas porque requieren al menos 3 tipos de elementos que forman una especie de trípode. Digo al menos. Conocimientos, habilidades y actitudes es una manera de decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos sobre todo durante la carrera y sobre la mayor parte de nuestra carrera profesional? Conocimientos. Con un poco de suerte ya empezamos a tener algunas habilidades, casi siempre técnicas, ¿sí? Y las actitudes vienen de nacimiento. Yo es que soy así, que siempre me dan ganas de terminar esta frase así de gilipollas. Claro, porque la actitud se educa igual que se educa el conocimiento, se educa la actitud. Es un elemento que facilita o impide nuestro propio trabajo y facilita o impide nuestra adaptación. En cualquier caso, todo esto nos convierte en una profesión de riesgo, como los maestros, que serían otros que podían estar aquí a compartir con nosotros, policías, si fueran los policías que nos gustaría que fueran, ¿sí?, pero que sufren el síndrome del quemado y hacen lo mismo que vamos a ver que hacemos nosotros en algunos momentos, ¿no? En definitiva, ya veis, en cuanto alguien se implica personalmente y cuando hay un otro, no cabe sino implicarse, el otro llama a ser con él y por lo tanto a echar una mano y a interaccionar, hay un mayor riesgo de satisfacción y de desgaste, ¿sí? La satisfacción es el elemento energético que nos aguanta y el desgaste es el que nos drena, por decir así. Pero fijaros, seguimos viviendo, y yo vuelvo a poner una frase de los escritos hipocráticos, ¿no?, porque este es el lugar donde hemos crecido y el que hemos mamado todos. La mayoría de la gente opina que quienes no tienen un cuerpo en buenas condiciones no se cuidan bien de los ajenos. Por lo tanto, un médico que enferma es un médico que no sirve para curar. Y este es nuestro marco cultural de crecimiento del que solo nos deshacemos si lo hacemos muy consciente y lo trabajamos activamente. En este lugar, el lugar previo a la psicopatología es el síndrome del burnout y por eso le voy a dedicar un poquito de tiempo, ¿eh? Lo llaman también el síndrome del desgaste. Ya sé que esto es un asunto conocido, pero como todo lo que se conoce por la prensa se conoce mal, se analiza mal y quizá hoy es un día en que podemos conocer un poquito mejor de qué se trata. Lo llaman también el síndrome de Tomás porque Tomás es uno de los personajes de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que personifica este tipo de síndrome. Y es muy curioso porque este síndrome lo acuña un psiquiatra, ese señor de nombre impronunciable, Freudenberger, que era como Freud pero largo, que en el año 1974 empieza a trabajar, es un psiquiatra, en un centro de toxicomanías, donde acuden un montón de voluntarios idealistas dedicados a entregar tiempo suyo personal a cambio de nada para trabajar en el mundo de la droga. Burnout es una palabra que ejemplifica en algunos ambientes del tratamiento de la drogadicción en los años 70 a los drogadictos crónicos que después de consumir se quedaban como sin motivación, en esa especie de síndrome anomotivacional, decíamos los psiquiatras, ¿no? Sin emoción, sin racionalidad, sin ilusión, sin energía para vivir. Y cogió ese término propio del mundo de la droga para definir lo que ocurría con estos voluntarios que llegaban allí ilusionados, idealistas, dispuestos a cambiar al mundo y chocaban de frente con el mundo de la droga y lo difícil que resulta trabajar con las personas que están en el mundo de la droga, ¿no? Y ya ves, pues tenía que ver con un estado de frustración, ¿no? ¿Qué es lo esencial en el síndrome? Pues que el nivel de implicación y el nivel de reconocimiento, no hablamos de reconocimiento social, sino de reconocimiento globalmente considerado, reconocimiento del que atendemos, reconocimiento económico, reconocimiento de estar realizando una labor que merezca la pena, se quedan desubicados o desequilibrados, ¿no? Luego ya autores un poquito más sesudos, digamos, que le dieron una vuelta para dar una definición un poquito más compleja, que es la que veis ahí. Yo no la voy a leer porque el saber leer, ya sabéis leer todas, y simplemente señalaré los elementos más importantes.
la tríada básica, y aquí empieza un poco el asunto de la autoconciencia y del autoconocimiento, ¿no? El primer elemento de la tríada es el agotamiento emocional, que se define como una especie de sensación de fatiga física o emocional, a veces parece una depresión, que es como una especie de desmotivación de no consigo terminar el día, no consigo terminar la tarea, llego al final echando el bofe, tengo la sensación de que no voy a conseguir llegar porque ya no me llegan las fuerzas. Y uno no ha hecho más que pasar unas horas trabajando, pero es que no le queda energía. Esto ya nos empieza a sonar. Segundo elemento es el despersonalización. Esto ya es un elemento cuasi adaptativo, ¿no? Es emocionalmente empiezo a distanciarme del objeto de cuidado. De hecho, el objeto de cuidado hay algunos momentos que me cae francamente mal. Hay momentos en que lo culpabilizo de todo lo que me está ocurriendo, ¿no? Pero sobre todo necesito separarlo de mí, porque si sigo cerca ya no lo soporto. Ya no tengo energía para mantenerme. Y entonces esa relación se vuelve más cínica, más vaciada de elementos de empatía, de compasión y de simpatía. Y el tercer elemento es el de la baja realización. Tengo la sensación de que mi trabajo es una mierda, de que he fracasado, de que esto no era lo que yo quería, de que mi proyecto de vida, que consistía básicamente en tener un trabajo en el que yo ayudaba a otras personas con mis conocimientos, pues ya no es exactamente esto porque no me dedico a esto. Esto es el preludio de la situación mentalmente preocupante, y desde luego ya es un lugar preocupante para trabajar, porque ya veis las consecuencias que tiene ubicarse en un lugar como este. Va a dar problemas no solo en nuestro funcionamiento laboral, también en nuestra vida personal, ¿no? Porque para muchas de las personas que están en una profesión como estas, la medicina ha sido vocacional, ha sido un elemento que formaba parte del proyecto vital y por lo tanto que sustentaba parte de toda esa energía que se pone en llegar a ser quien queremos ser, ¿no? Se habla de quemado cuando alguien ya no puede salir por sí mismo de esto y necesita la ayuda de otros. La olla, como decía Xavier, lo de pedir ayuda, esto nos cae fatal, y a los psiquiatras mejor no te lo cuento, ¿sí? Yo tengo médicos en mi consulta, muchos, Gerardo mucho más porque está en el PAIME, yo tengo un PAIME subterráneo, no reconocido, ¿sí? Pero lo que no tengo es ningún psiquiatra. Ningún psiquiatra ha venido a tratarse conmigo. La mayor parte de los psiquiatras me han dicho, hoy he decidido tomarme esto, ¿qué te parece? Este es el diálogo habitual que tenemos los psiquiatras sobre estas cosas, ¿no? Y yo no voy a estar mucho rato, pero sí me gustaría por lo menos que tuviéramos esquematizado cuáles son los factores de riesgo, porque son sobre los que luego vamos a poder trabajar, si trabajamos, ¿no? Para llegar a una situación como esta o para que esta situación se vaya agravando. Básicamente, y para resumir todo lo que voy a decir, hay dos elementos. Una son las condiciones de trabajo y la otra es la personalidad. O sea, con esas dos la montamos toda, ¿no? Pero si desguazamos esto, fijaros, en el tema de trabajo, lo primero tenemos un lugar de contacto con la enfermedad, con la muerte y con la incurabilidad, diría yo, ¿eh? Una cosa es lo que cabe aquí en una presentación y otra cosa es, por tanto, con elementos que desasosiegan, que desesperanzan y que generan sufrimiento, donde nosotros a menudo somos soporte, ¿no? del sufrimiento de otro sin que podamos resolverlo. Lo segundo es que estamos sometidos desde hace ya lustros a un cambio en el concepto de salud, que significa que nuestro rol social está cambiado. Luego Ernesto trabajará un poco sobre esto, pero sobre todo que ha cambiado la demanda de quien viene a nosotros. La salud se ha convertido en un bien de consumo y además venden que hay gente que está enferma y no lo sabe y que parece que está sana y que mejor mirarse a la mínima, no vaya a ser que alguien esté muy grave. Con lo cual, hay personas que tienen síntomas que no sabemos qué origen tiene y que no pueden admitir que haya una medicina con límites. Hay personas que no tienen síntomas, pero que quieren ser estudiadas para asegurarse de que controlan las enfermedades incluso antes de que se manifiesten. Y hay otras personas que están realmente enfermas, pero que consideran que el sistema las tiene que poner en orden. Y además de esto, hay un grupo de personas que tienen dificultades que nada tienen que ver con la enfermedad y que han decidido que la medicina tiene que resolverlas, que son cosas relacionadas con frustraciones, con problemas sociales, con hábitos de vida inadecuados que generan problemas y que se han colocado en la medicina
para su resolución y que la medicina no tiene ninguna capacidad de resolver. Por tanto, un factor añadido. El tema del manejo de la incertidumbre en nosotros también y desde luego en los pacientes. Esto de me voy a curar y no lo sé, el paciente no lo puede oír y nosotros a menudo no lo podemos decir. Factor potente. La dificultad en la formación continuada, especialmente en la primaria. En esto los hospitales se organizan de otra manera y lo pueden hacer de otra manera. Pero pensar que hacemos formación continuada con una sesión semanal de 1 hora y media, esto es ciencia ficción, ¿sí? Es verdad que podéis estudiar en casa, pero la mayor parte de la formación útil se hace en contexto de intercambio y con expertos, no uno con uno mismo. Esto es como lo del autoanálisis, que no está mal, pero mejor si está acompañado, ¿sí? La percepción de falta de apoyo social, que esto yo creo que ha sido un desarrollo del siglo XXI que está muy acentuado, que es todo lo que yo pongo, todo este elemento de esfuerzo, ¿para qué? Si total a la primera que no sale bien me van a crucificar. O sea, si no estamos como en América, pero nos está faltando un pelo. Yo cuando oigo de esto el tema de las agresiones a los médicos es que me parece una cosa, vamos, mal en general, pero dices, bueno, pues ya da igual todo. Si la persona que normalmente yo le pido ayuda y me da ayuda, podemos mediar esa relación a través de la agresión, apaga y vámonos. Eso no hay quien lo salve, ¿no? Yo creo que para esto, para los médicos y los médicos del sistema está siendo una realidad muy diferente, ¿no? Y luego es verdad que hay a nivel interno pues algunos otros problemas como este tema de la promoción, no sé, de médico de familia que se promociona uno normalmente a médico de familia que sabe más o a médico de familia que lleva ya 10 años, ¿no? Y si tiene mala suerte le nombran JUAP. Y entonces ya tiene el lío morrocotudo, pero allí se acaba toda la promoción, porque la única promoción posible es salir de ahí e ir al hospital, que parece que es el lugar donde uno puede por fin recuperar algunas cosas que no están en otros lugares, ¿no? Esto pues es un problema. Y luego el tema de las características individuales, porque lo malo de verlo del sistema es que hay cosas del sistema que nosotros no podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos cambiar, ¿no? Cómo nos hemos colocado, cuánto de nuestro deseo hemos puesto en el trabajo, cuánto tiene el trabajo que darnos a nosotros para que nosotros estemos satisfechos a nivel personal. Esto es algo de trabajo individual, vamos, personal más que individual, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la insatisfacción y con cómo nos encontramos con las cosas que hacemos, ¿no? Desde luego la antigüedad, el puesto de trabajo, el sexo, las mujeres peor, el tipo de trabajo, los psiquiatras fatal, pero que sepáis que en el grupo de los que están peor, aunque Gerardo y yo estemos en primera línea, porque los psiquiatras, horror de los horrores, son los que más se suicidan, yo más que él porque soy mujer, salvo que tú seas mujer y yo no lo sepa, y porque ya sabes que ahora esto se declara, no se es, ¿eh? Entonces, pero después de nosotros están intensivistas y médicos de familia. O sea, con lo cual esta es la realidad de los colectivos complicados, ¿no? Y luego, problemas de la organización que yo no os voy a contar, o sea, allí están resumidos, no voy ni a comentar, pero fijaros, uno de los que se señalan como más problemáticos es la desvirtuación del trabajo del médico. O sea, cuando yo lo llamaría en terminología de la Morera el médico empapelado, ¿no? El médico empapelado es un médico pillado entre papeles para los gestores, papeles para los pacientes, para los familiares de los pacientes, para los servicios sociales, para el INS, y además el de médico empapelado es médico pillado, porque yo tengo que ponerle al paciente el tratamiento y los límites de la baja, los límites de la prueba que le puedo dar, los límites que me pone el especialista, pero que yo le voy a poner porque el especialista no va a dar la cara, el que va a dar la cara soy yo. Con lo cual es un lugar bastante hostil en este momento. A ver, contado así, nos vamos todos a casa y se acabó, ¿no? Yo esto no es lo que creo, y aunque a mí no me toca hablar de esperanza y de cómo resolver, porque me ha tocado bailar con la más fea, o sea, contar el drama, pero ya veremos que luego no es del todo de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta historia del resultado? Pues que tenemos al final un médico quemado que se ha desencantado de la medicina y que por lo tanto no puede ser un buen médico. Esto lo entendemos todos, un médico quemado no hace buena medicina, es mucho más fácil que acabe tratando mal a los pacientes y cometiendo errores. Pero además tenemos el riesgo de tener un médico enfermo, y un médico enfermo que puede coger la baja o más frecuentemente no la va a coger. Yo, una de las peleas con los médicos de familia que han pasado por mi consulta ha sido siempre la baja.
sea, yo, menos mal que soy maña y me cuadro y me pongo en jarras y dijo, y no puedes ir a trabajar porque es un peligro para los pacientes. Y eso por suerte lo entienden. Pero es desde ahí, o sea, no es desde el autocuidado, sino es desde el chantaje. Yo luego esto se lo explico cuando las cosas están mejor, pero a la primera vuelta no entienden que tienen que cuidarse ellos, porque lo que están pensando es esto que comentábamos, y mis compañeros que, cuidado, y además es que sus compañeros se enfadan porque se les cae otra encima con la que ya tienen. O sea, que esto es muy perverso desde el punto de vista del sistema, porque nosotros mismos cuando alguien coge la baja es como, oye, a ver, que vuelva pronto, que es que ahora me cae otro cupo, que es que ya estoy aquí con mi cupo y ya el siguiente sexto de cupo que me cae ya me ahoga y ya no me deja espacio. Acabamos, yo siempre me acuerdo cuando aprendí a bucear, te hacen un examen que básicamente sirve para mejorar la vena sádica de los examinadores y la masoquista de los que se examinan. Porque una de las cosas que hacen es meterte en el fondo del mar y quitarte el oxígeno, las gafas, o sea, todas las putadas que se les ocurre y una más. Y una de ellas era, te quitan el oxígeno y no te dejan meterte el respirador, el regulador en la boca, ¿no? Lo tienes que coger el aire desde la esquina del regulador, ¿sí? Para respirar. Esto es la medicina de este momento, ¿no? O sea, respiramos, se respira, encuentras el aire, encuentras el lugar, si no, no te dan el título, o sea, bueno, si no mueres en el camino, pero nadie se ha debido morir, o sea que para cuando todos pasamos la prueba lo debemos saber hacer más o menos, ¿no? Fijaros cómo nos hemos planteado nosotros siempre con las personas que atendemos qué hacer cuando alguien está roto, que ya estamos con un médico, una médico quemado, quemada o enfermo entre las manos. ¿Qué hacemos nosotros nuevamente? Cuando hemos podido hemos hecho prevención. Cuando no hacemos abordaje y cuando ya tenemos una situación crónica hacemos rehabilitación, ¿no? Lo ideal, siempre la prevención, ¿no? Esta es la propuesta. Igual somos capaces de arrancar, o sea, aquí Edsa no ha querido hacerlo, pero igual nosotros somos capaces de arrancar alguna otra cosa y de en ese sentido empezar un proceso de saneamiento que nos sirva como grupo, como colectivo, ¿no? Esa es la idea. Veremos un poco cuáles son las experiencias que hay. Yo me quedo aquí y os dejo con esta frase que tiene que ver sobre todo con cuidarse. A mí el señor Josep María Esquirol, como sabe bien mi querido amigo Ernesto, es un filósofo que me gusta mucho. Me parece un hombre encantador, me parece que hace filosofía comprensible, ¿no? Y esta frase ya veis que habla de la diferencia que hay entre la autoestima, que es tener de uno una buena opinión de las capacidades y méritos, que yo os lo deseo encarecidamente, pero creo que debe combinarse con el autorrespeto, que es el cuidado y la exigencia de actuar de acuerdo con uno mismo y con la propia dignidad. Nosotros teníamos una idea de lo que era un trabajo digno y creo que es algo que deberíamos ver la manera de preservar. Entonces, si os parece, esto lo vamos a dejar aquí. Yo voy a pasar la palabra a Gerardo. Gerardo Priego es psiquiatra, es también grupo analista. La única que no es grupo analista aquí soy yo, soy la que no sabe nada de este asunto, pero para eso hay gente que sabe un poco más. Y Gerardo es uno de los psiquiatras que trabaja en el PAIME, que como sabéis es el programa de la Organización Médica Colegial de Atención al Médico Enfermo. Y trabaja con muchos de estos profesionales en experiencias grupales. Con lo cual de esto nos va a hablar un poco para que lo conozcamos, porque seguramente todo este trabajo es para la mayor parte de nosotros bastante desconocido. Gracias, Gerardo. Cuando quieras. Gracias, Blanca. Se me escucha bien, ¿no? A ver si aparece el... Ah, vale, que le tengo que dar. ¿No? No va para atrás. Vale, Arratsaldeon, buenas tardes. Yo soy Gerardo Priego, como me ha presentado Blanca. Cuando Xavier me escribió y me dijo, oye Gerardo, ¿te importaría hablar un poco de...? Porque fuimos juntos a un congreso el año pasado y me dijo, oye, esta presentación me gustó, tal, y estoy organizando una charla sobre el cuidado al médico y me gustaría que hablaras un poco del PAIME, de los grupos que haces y tal. Dije, vale, bien. Siempre hablando de autoestima y de estas cosas, siempre siento que no entiendo por qué
porque me invitan a estas cosas, pero bueno, bien. Yo antes de empezar quería hacer una pregunta. Aquí que veo que todas sois mujeres, ¿no? ¿Sabéis lo que es el PAIME, más o menos? Algunos sí, otros no. Vale. No me extraña que muchos lo sepáis, porque también es que estaba haciendo yo esta observación, porque es que en el PAIME las personas, los médicos que vienen a pedir ayuda, también están absolutamente sobre representadas las mujeres, incluso más de lo que ya estáis en la profesión, vamos. Y además, seguro que si os pidiera que levantaseis la mano quienes sois de primaria, seguro que seríais la mayoría también, ¿no? Porque esto también ocurre. Sí, joder, pues... ¿Hay alguien que no es de primaria? 2, vale. Y tú y yo. Y Ernesto tampoco. Bien, pues os voy a contar, para los que no sabéis, un poco la primera mitad de mi presentación va a ser un poco presentar un poco cuál es el programa PAIME, porque yo creo que también es importante hacer un poco de proselitismo, de publicidad a esto, porque es un programa que, a pesar de que estamos hasta aquí, creo que se utiliza poco, en el sentido de que la gente cuando llega ya está pues, descacharrada. No recuerdo, ¿tú en alguna diapositiva tuya usaste alguna palabra para referirte a la crisis? Que no recuerdo cuál es, pero eso, derrumbamiento, creo, derrumbe vital, pues eso, me parece que lo describe perfectamente. Y muy rara es la vez que viene algún paciente y dice, bueno, pues me encuentro un poquito mal, pero bueno, quiero decir, rara vez es la vez que viene un paciente a la consulta y le tengo que decir, oye, no, pues creo que no estás tan mal como para cogerte la baja y tal. Aún así la mayoría de la gente se resiste a ello, como seguro que sabéis, ¿no? Todas estas frases que ha dicho Blanca de ¡buah, la putada que le voy a hacer a los compañeros! Tal. Esto lo escucho, pero no os hacéis una idea, varias veces por semana sin ninguna duda. Vale, pues os cuento un poco qué es el PAIME, ¿vale? Con la única pega de que solo os puedo hablar del PAIME Vizcaya, porque aunque sé un poco de cómo funciona el PAIME de Guipúzcoa, pues nunca he trabajado aquí, entonces pues os cuento yo de lo que hago, ¿vale? En Vizcaya es la rama provincial del programa Sendagila Artean, que es el PAIME del País Vasco, ¿no? Que está financiado, esto lo tengo que leer directamente, me perdonáis, porque de dónde vienen los dineros no lo sé de memoria. Y he tenido que mirarlo en el folleto de presentación del PAIME. Está financiado por el Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco y también por la Consejería de Salud del País Vasco. No os puedo decir los porcentajes, pero en algún momento alguien me lo ha dicho. El coordinador responsable del PAIME es una única persona para todo el País Vasco. El coordinador sería la persona, os diría el nombre, pero creo que no viene al caso, al que cuando un médico pide hablar con el PAIME es la primera persona con la que tiene contacto y le pregunta qué es lo que le pasa, un poco someramente y tal, y entonces le deriva con nosotros. ¿Vale? El objetivo, que realmente me doy cuenta que no os estoy hablando de lo que es realmente el PAIME. El objetivo del PAIME son 2, ¿vale? Bueno, creo que no he dicho lo que es el PAIME, es el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, ¿vale? Médico enfermo no en general, sino médico enfermo de salud mental, quiere decir, ¿vale? Perdonad, que me doy cuenta que en ningún sitio he puesto lo que significan las siglas. El objetivo es, por un lado, salvaguardar la salud mental del médico, con una atención especial a la calidad, y ahora os cuento un poco cómo funciona esto. Pero el otro objetivo que se deriva un poco, yo no sé si tenemos la mayoría, claro, de esta asignatura de Historia de la Medicina que hicimos algunos, que era una asignatura optativa, si no recuerdo bien, que es que la medicina en casi todo el mundo, resulta desde luego en nuestro entorno, tiene una situación privilegiada legalmente hablando, comparado con otras profesiones, en el sentido de que se nos da mucha autonomía, mucha libertad y la palabra, por ejemplo, esto se entiende muy fácilmente, la palabra de un médico en un juicio, en una sala de juicios, vale normalmente bastante más que la de un ciudadano normal. Y esto es porque históricamente, aunque ha habido algunos capítulos oscuros en la historia de la medicina, históricamente nos hemos autorregulado como bastante bien.
como colectivo. Esto yo personalmente creo que en el último siglo está cambiando bastante en la medida que la salud se está convirtiendo en un bien de consumo, como has dicho tú, pero bueno, en general creo que es así y hoy en día los garantes de esta calidad asistencial, de que los médicos seamos aptos para ejercer la medicina son los colegios de médicos, en este país por lo menos, pero desde luego en todos los entornos que a mí me vienen a la cabeza. Entonces, un segundo objetivo del PAIME es salvaguardar la buena praxis médica y por ende ser una garantía para la población, ¿vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Luego voy a aclarar un poco este asunto, pero con esto quiere decir que muchas veces mi papel frente a un paciente, porque yo soy psiquiatra y luego os voy a hablar de lo que hago con los grupos, pero también les veo en primera instancia como psiquiatra, es decirles, como ha dicho Blanca antes también, te tienes que coger la baja, porque en estas condiciones no puedes ejercer. Y hasta que te pongas bien y tal. Inicia en el 2004 y va creciendo desde entonces, tanto en servicios como usuarios. Ya esto no lo pongo en la diapositiva, pero os cuento un poco someramente. Yo trabajo en una clínica que se llama el Centro TADI, donde somos 5 psiquiatras ahora mismo a tiempo parcial y varios psicólogos. Y el motivo por el que ofrecemos los servicios que os voy a contar ahora que ofrecemos es un poco porque se puede hacer en el contexto de esta clínica donde tenemos un montón de profesionales que trabajamos, ¿vale? Las características del programa, y esto sí está incluido en el folleto informativo del PAIME, que si lo buscáis en internet está colgado incluso desde la intranet de Osakidetza. Primero, que es gratuito para el médico. Esto tiene un único asterisco, que es que las sesiones de psicoterapia individual sí que están limitadas. Ahora no recuerdo si son 15 o 16 sesiones, pero bueno, en general toda la psiquiatría, los grupos, todo lo que os voy a contar, todo es gratuito por el médico y entendemos que es necesario que sea así, porque como os venía contando, el acceso al PAIME de por sí ya está muy obstaculizado por motivos que tienen que ver con nosotros como personas y con el colectivo del grupo grande que venimos a ser los médicos, pues creemos que es necesario, que tiene que ser gratuito. Bueno, yo me incluyo en creemos porque yo me lo creo, aunque evidentemente yo no estuve en las sesiones de los sabios que diseñaron el programa PAIME, ¿vale? La segunda característica es que es de una confidencialidad absoluta. Y esto llega al extremo de que, para que os hagáis una idea, a los médicos que acuden al PAIME se les asigna un seudónimo, ¿vale? El nombre de pila se mantiene igual. Esto funciona distinto en Guipúzcoa que en Vizcaya, pero en Vizcaya por lo menos se les pone, no sé si el cuarto apellido y luego su tercer apellido, una cosa de modo que en nuestras, o sea, en las historias clínicas del centro, que no nos dedicamos solo al PAIME, pero en las historias clínicas y en todos lados la información identificativa no aparece por ningún lado, ¿vale? Yo básicamente solo les pido su número real cuando tengo que hacer una receta en papel y se los pido y como tengo muy mala memoria se me olvida en el momento. Y eso era lo que os contaba en la diapositiva anterior, que iba a aclarar un poco, que a pesar de que parte de los objetivos fundacionales del PAIME es asegurar la calidad asistencial, ¿no? el que los médicos que estemos ejerciendo lo podamos hacer bien. Yo no tengo a nadie encima mío diciéndome qué es lo que tengo que hacer, ni a quién tengo que decir que coja la baja, ni nada de esta especie. Tampoco es mi papel, para que lo tengáis claro, ser un adalid del capitalismo y mandar a la gente a trabajar en cuanto sea posible. Esto es importante porque podría surgir la sospecha de que esto fuera así, porque algunos programas que han surgido en este sentido, el de Reino Unido, de atención psicológica para todo el mundo y tal, tiene el objetivo explícito de mejorar la productividad. Este no es el caso del PAIME, que quede claro. Las modalidades terapéuticas que dispone el PAIME en Vizcaya, ¿vale? Primero tenemos, lógicamente, la consulta psiquiátrica individual, que no está limitada ni en longitud, ni en frecuencia, ni en nada de ningún tipo. Luego está la psicoterapia individual, que normalmente no hago yo. En alguna ocasión muy puntual sí, pero normalmente no.
Luego están los grupos de terapia, que es de lo que os voy a hablar realmente en la segunda mitad de esta presentación. Por lo tanto, no voy a decir más. Luego tenemos una especie de hospital de día de intensidad intermedia de 3 días a la semana para pacientes que están particularmente graves. Esto es verdad que el hospital de día es una cosa muy, muy idiosincrática de la clínica y no nos ha pedido el PAIME que lo montemos, y no es exclusivo del PAIME. Quiero decir, cuando hace falta que un paciente vaya allí, un paciente médico, quiero decir, se encuentra con otros pacientes que no son médicos, aunque mantiene su nombre falso y todas estas medidas de confidencialidad, pero seguimos creyendo que es una herramienta importante, porque en ocasiones es un poco la medida que evita que un médico tenga que ingresar en el hospital, ¿vale? Y luego tenemos hospitalización en dos medidas, ¿vale? La más reciente es un convenio que tenemos con una clínica privada, con la clínica AMSA del IMQ, para ingresos cortos o sobre todo cuando los médicos nos indican que en realidad no les apetece irse hasta Barcelona para ingresar cuando es necesario. Y luego hay una clínica de la Fundación Galatea, que es una fundación catalana, que fueron realmente los que inventaron, bueno, los que hicieron los primeros programas PAIME, que sí que tienen una clínica de hospitalización únicamente para médicos, que trabajan de la misma forma, con los mismos preceptos de confidencialidad, etc. Y los criterios de derivación allí a Barcelona normalmente es, por motivos quizás históricos, es cuando el problema de salud mental es una cuestión de adicciones, o cuando se prevé que el ingreso va a ser pues, un poco más prolongado, ¿vale? Vale, pues ahora sí os voy a hablar un poco de lo que hago realmente y de lo que os venía a hablar, de los grupos de terapia en el contexto del PAIME. ¿Vale? Estos grupos, antes de empezar a leeros un poco esto, históricamente estos grupos los comenzó el psiquiatra que empezó a hacer el PAIME en Bilbao, que es Juan Mendívil, aunque se ha jubilado ya. Son grupos que tienen una historia ya de cerca de 20 años o 21 años, yo creo que están a punto de cumplir, y que surgen un poco como una necesidad de dar un seguimiento o una especie de psicoterapia más prolongada en el tiempo de lo que normalmente duran las psicoterapias individuales. Por supuesto que si alguien se mete en psicoanálisis puede estar años y años en psicoanálisis, pero esto no es normalmente lo que hacemos en el PAIME, por lo menos en la psicoterapia individual. Entonces, los grupos normalmente se los ofertamos un poco a discreción de todos los terapeutas a los médicos una vez pasado el momento de crisis. Es verdad que esto no es algo para una primera consulta, oye, te sugiero que vayas al grupo y tal. Y son unos grupos muy lentos, como pongo aquí en el tercer punto. Es una modalidad abierta, pero con una rotación muy lenta de pacientes, en el que si son grupos de entre 7 y 9 personas, normalmente entra o sale algún miembro del grupo. He puesto aquí cada 2 o 4 meses, pero en realidad es mucho más variable y puede pasar perfectamente un periodo de 6 meses sin que salga ningún paciente. Con esto os quiero decir que el tiempo medio de estancia en un grupo ha sido ojímetro, ¿eh? Esto no lo he medido, pero haciendo así una memoria rápida, probablemente está entre 2 y 4 años, que creo que por una parte habla del cambio de mentalidad de lo que se hace en estos grupos respecto a otro tipo de tratamientos más agudos, pero también creo que es testamento del valor que le dan los médicos que están en el grupo, ¿vale? Los grupos tienen una orientación teórica psicoanalítica, por motivos, diría yo, históricos. Bueno, nadie nos ha mandado a hacerlos de una manera concreta, porque esa es la orientación que tenía Juan Mendívil, es la orientación que tengo yo, y me parece que es de una riqueza que carecen otras modalidades, porque de hecho otras modalidades terapéuticas que yo conozca en grupo no suelen tener una duración de años y años. Con esto no quiere decir que hagamos psicoanálisis en los grupos, ni que sea un círculo hecho de divanes, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, un poco la comprensión del mundo intrapsíquico de los pacientes es un poco derivado del psicoanálisis, Y las técnicas que se pueden adaptar se adaptan.
Ahora mismo hay en marcha 2 grupos distintos, que son los grupos originales, que os digo que tienen unos 20 años de historia, que son semanales y que tienen 2 coterapeutas, que ahora mismo somos los 2 mismos co-conductores, es la terminología. Somos los mismos terapeutas ahora mismo en los 2 grupos, una compañera psicóloga y yo. Una peculiaridad de estos grupos es que los criterios de inclusión al grupo son más bien de practicidad que otra cosa. No pretendemos meter, pues este es el grupo para los pacientes que tienen patologías adictivas y este es el grupo para los pacientes que están quemados. No, esto no va así. En los grupos entran todo tipo de pacientes y en el PAIME tenemos, diría yo, que casi todos los tipos de enfermedad mental. Es verdad que psicosis hay más bien muy pocas, pero por lo demás, trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, hay de todo, vamos. Y creemos y nos damos cuenta que es un mix de pacientes con problemas diversos funcionan bien, y de edades diversas también. Es verdad que por temporadas hemos tenido un poco la idea de echar en marcha algún grupo específico para MIRES, porque es verdad que la demanda es alta, sobre todo en los últimos 2 años, pero de momento yo personalmente no encuentro el tiempo, ¿vale? El encuadre de los grupos, no os pretendo hablar de terminología psicológica ni de grupos, porque esto es un poco una secta, ¿no? Pero bueno, encuadre, que quiere decir las reglas de cómo funciona el grupo es mínimo. Esto quiere decir que no es un grupo de trabajo, no es un grupo en el que llegamos, nos sentamos y yo tengo preparada una presentación de PowerPoint y hablamos de un tema. Vale, más rápido. Yo creí que iba a tardar menos. Pero bueno, hay 3 reglas fundamentales, que son la confidencialidad estricta, estrictísima, sin la cual entendemos que no sería posible hacer un grupo. La abstinencia de relaciones sociales. Con esto quiere decir que no queremos que el grupo se convierta en un grupo social, que no queden fuera del grupo para tomar unas cañas ni este tipo de cosas. Por unas cuestiones teóricas que se pueden resumir, es que no queremos que el grupo se diluya y se extienda fuera de lo que ocurre en la sesión, porque en la sesión ocurren cosas intensas e importantes, y es necesario que seamos testigos los terapeutas para poder dirigir un poco las dinámicas del grupo también. Y la tercera, que lo ponemos como regla, pero en realidad es una sugerencia, porque a nadie le hemos echado al grupo por no cumplirla, pero es una disposición al cambio personal, ¿no? Que a mí personalmente me sirve mucho y lo recordamos frecuentemente, y los otros miembros del grupo lo recuerdan frecuentemente. El resumen de las lecciones, perdonad, estos grupos yo llevo haciéndolos 5 años, que esto no lo he contado. Y a lo largo de estos 5 años he hecho algún trabajo al respecto, y las lecciones las puedo resumir. Es que el narcisismo de grupo grande, que no voy a entrar mucho a explicar de qué va, pero los médicos tenemos un narcisismo de grupo grande, que es todos somos médicos, todos, ¿no? Es una cosa como que nos distingue, ¿no? Y en el momento en el que conseguimos el acceso a la universidad, casi hasta nuestros padres también dejamos de ser Gerardo o Virginia y pasamos a ser mi hijo el que estudia medicina, ¿no? Y así para el resto de la vida. Que viene bien para algunas cosas, para recibir tratamiento viene fatal, y es uno de los motivos que los pacientes pasan frecuentes meses en el grupo intentando deshacerse un poco de este asunto para poder hablar de los temas que realmente nos competen como personas que somos, más que como médicos. Que las bajas son pocas, que a mí nunca deja de sorprenderme que un paciente que entra al grupo, vamos, en la cabeza tengo a uno que entró al grupo un día y se asustó un poco porque tal, pero incluso no dejó de ir al grupo. La gente no se suele dar de baja del grupo, y de hecho suele haber bastantes resistencias para dejar el grupo cuando ya les digo, oye, yo veo que aquí tu trabajo ya está hecho, tal. Bueno, en fin, muchas menos de las que yo me esperaría. Que las crisis vitales son momentos indiscutibles para facilitar el cambio y para que una persona pueda examinarse a sí mismo y tener la motivación para realizar estos cambios, que es al final lo que queremos lograr. Para mí esto ya es un poco personal, que la catarsis, esto como comentaba Javier, es un factor, uno de los factores comunes y que tranquilizan mucho en el grupo, pero no es uno de los factores que creemos que son más importantes para fomentar el cambio, que es al final lo que pretendemos en este grupo, que yo personalmente soy muy ambicioso y hay un montón de evidencia al respecto.
porque al final de lo que se trata el grupo es de generar cambios en la personalidad. Y me explico. Cambios lentos, cambios tortuosos, cambios incompletos, pero cambios en la personalidad que permitan al paciente vivir, al médico, vivir la vida de otra forma distinta. ¿Vale? Dificultades y riesgos. Muy rápidamente, ya sé que me he pasado el tiempo, que muchas veces se tiende, sobre todo al principio, a utilizar el grupo como un vertedero emocional, ¿no? Hablando de esta catarsis, que esto puede ser importante en momentos importantes, desde luego durante el confinamiento. Los grupos se convirtieron en grupos de catarsis y de compartir este tipo de frustraciones, pero queremos y procuramos fomentar que vaya más allá. Un riesgo puede ser la infraimplicación. Esto es verdad que raramente ocurre en el grupo, sobre todo en pacientes que llevan más tiempo, porque al principio la motivación puede ser más ambivalente, pero con el tiempo suelen ir entrando en el carril. El que se utilice el grupo como un aprendizaje pasivo, eso tiene que ver mucho con la personalidad, con personas que cuando se les pregunta hablan y dicen, bueno, yo en realidad no participo mucho, pero estoy aprendiendo un montón, no os equivoquéis, que estoy aprendiendo un montón. Bueno, pues esto es un poco lo que queremos evitar. Y que el grupo se convierta en un grupo de consejos, porque aunque indudablemente también se dan consejos, y una de las cosas que a mí me gusta mucho del grupo es, por ejemplo, recientemente que tengo en la cabeza, es una compañera que decidió por fin dejar de trabajar en Osakidetza y buscarse la vida en otra cosa, pero no es uno de los factores fundamentales de los grupos, ¿vale? Ya voy más rápido. Ahora sí, casi que voy a leer. Las conclusiones, que los grupos de psicoterapia pueden aportar beneficios adicionales, no mejores ni peores, sino distintos y complementarios que la psicoterapia individual. Son para cosas distintas, creo yo. El ritmo de trabajo en un grupo en el que es lento, en el que no tenemos un objetivo de tiempo límite, supone muchas veces para el médico un cambio en su forma de abordar los problemas, no solo en la consulta, sino en su vida personal. Que los miembros propios del grupo se convierten en terapeutas de sus propios compañeros, siendo el papel del conductor menos. Esto es una peculiaridad de los grupos, que no voy a entrar muchos más en detalles, pero realmente ahí el terapeuta no soy yo. Yo estoy allí un poco para mantener el orden, para guiar, para tal, pero en realidad la terapia tiene lugar entre todos los miembros del grupo. Que en términos de coste-efectividad yo creo que es una herramienta súper útil y que de verdad que no entiendo por qué se usa tan poco, sobre todo en los centros de salud mental mismos. Vamos, en los únicos sitios en los que veo en los que se utiliza es en los módulos de drogodependencias. Pero bueno, en los centros de salud mental, vamos, yo creo que, en fin. ¿Y el qué? Haría falta formación. Sí. Eso, igual podemos cambiar eso aquí. Y que hay modalidades de grupos que no tienen que ser tan intensivos, no tienen que ser tan psicoanalíticos como lo que estoy describiendo. No os voy a contar mucho lo que son los grupos Valint, pero si os quedáis con el nombre y lo buscáis en internet, en Wikipedia, viene súper bien explicado. Son unos grupos muy sencillos que toman la forma como de supervisión de casos, pero que en los estudios una y otra vez han demostrado tener una eficacia y reducir las tasas de burnout, aumentar la satisfacción con el trabajo personal, la sensación de control sobre el trabajo, pues este tipo de cosas, ¿vale? Y ahora sí, ya termino. Y os dejo con esta frase que la hice cuando hice el trabajo de fin de máster, porque hice el máster de grupos, que es que cuando dos sustancias químicas reaccionan, ambas se ven alteradas. Esto es precisamente lo que ocurre en la transferencia, en el grupo. Y yo, aduciendo a que en el grupo yo soy terapeuta del grupo, pero aunque no participo aportando cosas personales, yo también me veo modificado y sin ninguna duda aprendo tanto de los miembros del grupo como ellos de mí. Y ya está. Y perdonad. Sí, me dejas, ¿no? Bueno, vamos con el final, si os parece, de lo que es esta parte. Luego ya sabéis que vamos a hacer alguna cosa un poco más interesante que escuchéis, ¿no? Va a resumir brevemente desde el título del individualismo a la grupalidad para salir del aislamiento y soledad del médico. La presentación es de Ernesto González de Mendívil. A Ernesto me cuesta presentarlo porque sobre todo es un amigo. Pero bueno, además de ser un amigo, que ha sido un amigo después de ser un psicólogo con el que he trabajado en muchos casos y que nos ha resultado, yo creo que muy interesante a los dos trabajar juntos,
luego primero descubres al profesional, luego descubres a la persona que está detrás del profesional, que suele ser más interesante que el profesional siempre. Pero bueno, como aquí viene como profesional, además de como amigo, pues Ernesto es psicólogo, es grupo analista, pero es un grupo analista experto, es un supervisor de muchos grupos de trabajo en distintos colectivos y además, y le voy a decir de corrido, en este momento preside la Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal. Sí, sí. Esto, APAG, que esto no lo conoce casi nadie, yo lo conocí en noviembre, es una asociación de estas gentes que trabajan desde esta perspectiva que os ha comentado Gerardo, muy interesante. Ernesto, cuando quieras. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, es coordinador del máster de psicoterapia de grupo de Deusto OMIE, que lleva cuántos años formando grupo analista. Pues el año que viene hacemos 50. Bien, bueno, yo para empezar soy el intruso, entre médicos, entonces pues igual me permite alguna licencia, ¿no?, de poder hablar como más tranquilamente. A ver, voy a procurar no dar la chapa, porque bueno, ya han hablado mis compañeros y muchas de las cosas que os puedo contar ya se han dicho, ¿no? Pero bueno, ahí os dejo algunas palabras que creo que son importantes y que de alguna manera van a salir un poquito a debate. Antes de hablar de lo que es un grupo y un poco de lo que es un grupo analítico, más que psicoanalítico, que tendría algunas diferencias porque creo que eso también es bueno dejar, ¿no? Sí me gustaría dejar algunas pequeñas ideas de lo que es un poco la profesión médica, ¿no? O sea, creo que es importante cuando hablamos situarnos. Antes han hablado, tú decías el encuadre, ¿no? Y el encuadre también es importante para todo. Y tenemos que encuadrar desde dónde viene, pues quizás la profesión del médico, ¿no? Y la profesión del médico inicialmente la tenemos que situar en el chamán, ¿no? Es decir, que es la primera referencia, ¿no? Y lo que entendía el chamán un poco como enfermedad, ¿no? Que es un poco ese desequilibrio entre la cultura y la naturaleza. Después, poco a poco, bueno, pues se ha ido gestando otro tipo de médico, ¿no? Quiere decir un poco el médico ya con una pequeña formación, que sería un poquito aquel sacamuelas que también dan los médicos, para después, lógicamente, tener lo que es ya el médico con una formación ya científica, ¿no? Claro, pero el médico de alguna forma es una profesión que necesita el paciente, ¿no? Y claro, ahí desde tiempos inmemoriales ya tenemos la diada de médico y paciente. Eso, lógicamente, no es lo mismo en el año 2023 que en el siglo pasado o hace incluso 50 o 60 años, ¿no? Normalmente el médico sabía y el paciente no sabía, el paciente le dolía, el paciente iba con sus dolencias y además el paciente tenía que ser eso, que fuera sobre todo dócil y que no fuera como en el chiste demasiado impaciente, ¿no? Eso de alguna forma se ha ido transformando poco a poco y vosotras sabéis mejor que nadie, y empieza un poco la escucha del paciente, y sobre todo a partir del año 1973, que es un poquito como la rebelión del paciente, cuando aparece un poco la carta, ¿no?, reguladora de los pacientes, ¿no?, como siempre en Estados Unidos, ¿no?, pero que va llegando aquí, y eso realmente ha transformado la relación, ¿no? Y ahora, claro, a veces esa diferencia que podía haber incluso del médico arriba y el paciente abajo, que nunca ha sido una relación paritaria ni par, ahora a veces casi se da la vuelta y parece que el paciente, ¿no?, pues se quiere poner en ese otro lugar. Ha dejado
de ser, digamos, un paciente infantilizado, como a veces ha sido, ¿no? Bueno, aquí hablo un poquito de cuáles serían las principales amenazas, ¿no? La falta de tiempo, la expansión de los límites de la medicina y la falta de adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? No hay tiempo, los pacientes saben mucho porque los pacientes han consultado en Google y, por supuesto, lógicamente eso va a misa y creen estar muchísimo más formados, ¿no? Eso nos lleva a algo que es un poquito lo que estamos tratando de aproximarnos, ¿no? A esta parte de vacío, a esta parte de inseguridad, a esta vulnerabilidad, a esta parte que ya el saber no me protege, que el paciente casi ya no me pregunta, sino que me vomita lo que le pasa y además me tiene que dar, como decían mis compañeros, la solución ya, en tiempo. Entonces, claro, eso de alguna forma crea en el profesional que está ahí, pues un desasosiego, una inseguridad, una impotencia, ¿no? Que es un poco de la que estamos hablando, ¿no? Diríamos, de la prepotencia que ha podido haber en años o siglos anteriores a la impotencia. Quiere decir que ese médico, antiguamente médico, profesión de varón, masculina, a pasar a esta otra parte ahora que prácticamente pues las mujeres sois las que más estáis dentro del terreno médico, ¿no? Y parece que eso también tiene su importancia, ¿no? Porque todavía, como me decía hace unos años un compañero médico, es que la corbata es curativa. Y me decía, tú, es que nunca vas a llegar porque tienes que ponerte corbata, porque eso cura. Entonces, entre la corbata, entre el traje, entre la masculinidad, parece que hay una mayor autoridad y en el caso del mundo femenino, ¿no? De alguna forma, pues lo tenéis como un poquito más difícil, ¿no? Entonces, claro, con todo eso que os pasa, ¿qué se hace? Quiere decir que hay un proceso personal para poder estar trabajando con las personas. Solamente nos servimos de la formación técnica que antes decía Blanca, sí, pero os han enseñado a qué pasa con los elementos contratransferenciales cuando os cuentan cosas que vosotros o a vosotras también os pasan. ¿Qué herramientas hay? Porque, claro, muchas veces pasa, y sobre todo creo que más en el mundo de la medicina, que por ejemplo en el de la psicología, de donde vengo, es, claro, que os creen omnipotentes y a veces es difícil cuando el otro te pone en ese lugar decir, pues no, que no sé tanto, o voy a dudar, ¿no? ¿Cuántas veces tenéis que en 5 minutos hacer un diagnóstico y además no errar? Y eso normalmente en 5 minutos se hierra, por mucho que sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con todo ello? ¿Qué espacios hay? ¿Qué espacios hay? No para llegar al PAIME, porque al PAIME llegan los que ya no tienen otra solución. Y bien que lleguen al PAIME. Pero claro, ¿qué pasa con los otros espacios? ¿Dónde podéis hablar de las cosas que os preocupan, de los elementos contratransferenciales, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que el tema está ahí, ¿no? Cuando realmente, bueno, pues ya haces pues una explosión. Encontré es un blog de una compañera vuestra, ¿no? Y vamos, he puesto ahí en amarillo porque prácticamente dije, es que solamente trayendo esto, de alguna forma, está hecha la comunicación que quería expresar, ¿no? Habla de la soledad, habla de
de que no hay espacios, habla de que se enfrenta solo a las dudas, habla que el único acompañante es justamente el que tiene delante, que es el paciente, ¿no? Incluso, bueno, habla que es que es una herramienta pero una herramienta por internet, ¿no? Incluso dice si no es un error, ¿no? Los equipos de atención primaria, ¿no? Entonces, dice, sin una organización que piense en esos espacios, básicamente temporal, la soledad acabará por consumirnos, ¿no? La posibilidad de que haya otras formas de hacer las cosas debería ser una constante en nuestra vida profesional, pues solo cuando imaginamos nuevos caminos podemos avanzar en un mundo sin mapas. Bueno, quedaros con el nombre Mariola Marrero porque tiene un blog que realmente es muy majo. Bien, hasta ahí un poco lo que quería decir. Entonces, grupo. Claro, hablamos de grupo, pero incluso la palabra grupo es una palabra relativamente nueva. Aparece en una novela de Molière, ¿no? Pero muy poco conocida, y ahí aparece el término de grupo. Pero el grupo, decís antes, es que tendría que haber más grupos, etcétera. Pero el grupo siempre se considera algo subversivo. ¿Por qué no hay en Osakidetza grupos? Joder, pues porque Osakidetza, y si hay alguien que tenga poder en Osakidetza, me da igual, como no soy médico, lo puedo decir. Porque asustan, porque dan miedo, porque dice, es que si se junta la gente, y sí, empiezan primeramente a juntarse por una cosa y luego van a reivindicar, ¿no? Yo supervisé hace años en Aspace con un grupo de personas y resulta que, claro, que al cabo del tiempo se montaron una asociación que está haciendo pupa a Aspace. Bueno, pues es que realmente los grupos son subversivos. Entonces, no es tan fácil hacer grupos, ¿no? ¿Y cómo surge la psicoterapia de grupo? Pues la psicoterapia de grupo sale con las grandes catástrofes. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ni más ni menos. Estos dos psiquiatras, ¿no? Porque ahora mismo parte de la psicología grupal y psicoterapia grupal está más en manos de psicólogos que de psiquiatras, pero realmente los que realmente cansaron la cabeza y fueron los padres, fueron pues en este caso Bion y Fuchs, ¿no? Que luego cuento un poquito. Y quería un poco también decir que entendemos como 4 formas de psicoterapia de grupo, ¿no? Por el grupo, en grupo, del grupo y en y del. Por el grupo, las primeras experiencias las hizo un médico, el doctor Pratt, en 1905, pues en una sala de personas que estaban ahí en esos pabellones enormes con un tratamiento de tuberculosis, y bueno, pues les enseñó pues cosas básicas de qué higiene tener, etcétera. No pretendía nada, simplemente que en vez de hacerlo de uno en uno, pues lo hizo en 50 o en 60. 1905, Trigambarro, 1927, otro psiquiatra, que simplemente un familiar, o sea, un amigo suyo le dice, tengo un hijo psicótico, me gustaría que me buscaras algo, lo que ahora podemos llamar acompañante terapéutico. Bueno, pues le presentaron a un chico que iba a ser el acompañante terapéutico. Le dijo, siéntate ahí, y empezaron a hablar, y al rato Trigambarro le dijo, vamos a cambiar. Y dijo, ahora te voy a hablar yo. Y de ahí empezó un poco lo que fue en los albores del grupo análisis en Estados Unidos. Lo que es más la psicoterapia en grupo, que ya el líder ya empieza hay un líder ahí, nuevamente en este caso un psicoanalista, Slapson, ¿no? Y también tenemos las experiencias que hizo Moreno, que fue un psicodramatista. Casi todos estos tienen casi algo en común, casi todos eran judíos. Y casi todos tuvieron que largarse de su, vamos, en concreto de Viena, ¿no? Y Moreno lo que trataba es en un parque en Viena,
de hacer grupos con prostitutas para que por lo menos tuvieran una mejor vida, y les reunía ahí en un parque, les hacía hacer pues un poco lo que es el psicodrama, ¿no? Y bueno, ya después ya lo desarrolló en Estados Unidos. Y lo que es un poco más la psicoterapia del grupo, el grupo entendiendo como una totalidad, y aquí tenemos los dos referentes, Bion y Fuchs, y estos que hicieron básicamente, pues fueron los dos psiquiatras de guerra, ¿no? El experimento lo hicieron en un hospital, el hospital de Northfield, en Inglaterra. ¿Y cómo se dieron cuenta? Pues como casi todas las cosas que luego son unos inventazos, pues de forma casual. Estaban atendiendo a enfermos como psiquiatras y se dieron cuenta que ellos estaban trabajando, atendiendo individualmente, y resulta que oían como un murmullo fuera, y cada vez que abrían la puerta para decir al siguiente, estaban todos medio cuchicheando, hablando, y dijo, hombre, pues si esto es así, si salgo fuera y me pongo en círculo, pues igual avanzamos antes y encima llegamos a más gente. Y bueno, de esa manera surge la primera psicoterapia de grupo a través del experimento de Northfield, ¿eh? Y luego ya tendríamos un poquito lo que es un poco lo que estamos ya haciendo ahora, los que nos dedicamos un poco al grupo análisis, ¿no? Entendiendo la psicoterapia ahora como un proceso. Y cuando digo un proceso, lo importante siempre es el proceso, no es lo que es el término de curación, porque claro, tampoco manejamos la curación como quizás se utiliza más en medicina, ¿no? ¿Se cura o no se cura? En psicología y en psicoterapia casi nadie se cura. Quiero decir, pero lo importante es ese proceso, ¿eh? En eso nos asemejamos mucho a lo que decía Chillida, ¿no? Y bueno, ya sabe Xavier que yo que somos dos enamorados tanto de la obra como del pensamiento, porque podía ser un perfecto filósofo y psicoterapeuta, ¿no? Lo que me importa es el proceso de la obra, no que cuando la obra está terminada. Nos tendría que importar ese proceso, ¿no? De todas estas sesiones de grupo que hacemos, ¿no? ¿Qué pretendemos con los dispositivos grupales, ¿no? Producir cambios en la posición subjetiva de cada uno. Cambios con respecto a los demás. Normalmente uno entra al grupo y normalmente lo que entra es como bastante parapetado, ¿no? Y bueno, y cuando uno es profesional, yo como responsable del máster de psicoterapia, pues claro, los que llegan son psicólogos y psiquiatras principalmente. Las primeras sesiones, claro, están con la bata puesta, pero vamos, con la bata del radiólogo, o sea, no con la del médico, ¿no? Para que no entren, no, es que yo soy médico, es que yo soy psicólogo, es que yo ya, de esto ya sé, ¿no? Claro, al principio cuesta verse ante los demás y sobre todo, como veremos luego con ciertos fenómenos que pasan, ¿no? Antes se hablaba también de los grupos infundir esperanza, ilusión. Claro, de la misma forma, cuando alguien entra en un grupo, tenemos que transmitirle ilusión. Los grupos que dice Gerardo, lógicamente, cuando entra alguien, está la ilusión de que hay alguien que lleva ya 2 años y que va a salir y dice, es que yo cuando entré estaba peor que tú. O sea, estaba peor que yo y ahora estás así, qué bien, ¿no? Eso es algo importante y rico, ¿no? Y luego que pues, un coordinador de grupos al final lo que tiene que tratar es que cada paciente se haga con una caja de herramientas, porque la verdadera terapia empieza cuando termina la que uno ha hecho, cuando está solo ante el peligro, ¿no? Pero lleva en su cabeza esa caja de herramientas. Bueno, brevemente hay 4 grupos, clasificación de grupos, los de trabajo, los de ayuda mutua, los de apoyo y los terapéuticos. Los grupos Balin, que antes ¿cómo voy de tiempo? Fatal.
5, bueno, pues venga. Los grupos Valin que antes ha mencionado Gerardo, y bueno, yo creo que es una herramienta muy potente y muy importante. Y bueno, simplemente voy a hablar de algunos fenómenos que son un poco los que he podido subrayar, porque los demás son la discusión libre flotante. En un grupo la gente habla sin dirección, ¿no? O sea, se le dice, este es un espacio y, bueno, cada uno sale, como se dice, digamos, por peteneras, ¿no? Está el fenómeno de apoyo, de encontrarse con el otro, de entender, de ver al otro y sentirse apoyado por el otro. Está el fenómeno de la cohesión. En principio hay que tratar de llegar a una cohesión, pero claro, la cohesión tiene contrapartida que un grupo muy cohesionado se puede creer un grupo muy acomodaticio, ¿no? Y entonces, bueno, la cohesión es un arma de doble filo. El fenómeno especular, ¿cuál es? El fenómeno del espejo. Quien más, quien menos ha estado en Igeldo en la atracción de los espejos, ¿no? Bien, ¿qué pasa allí? Que te ponen, es vestísima, gordísima, te saca culo. Bueno, pues en el grupo te pasa eso, que realmente tú entras y alguien te va a ver de una forma que quizás nadie nunca te ha visto. Y ese o esa también eres tú, ¿no? Es decir, que me acuerdo de un paciente en un grupo que decía que era fóbico, tenía fobia social, ¿no? Él decía. Y cuando entró en el grupo, al poco tiempo le hicieron, ¿qué voz tienes? ¿Cómo hablas? Da gusto escucharte. Nadie le había dicho eso. Bueno, pues eso sirvió para entender que ese también era él. Entonces, a veces, claro, nos dicen esas cosas positivas, otras veces nos dicen cosas que no son positivas. Pues cuando hablas tú, siento irritación. Vale. Pero eso es el fenómeno especular. El fenómeno de la resonancia, que sería muy parecido también a los efectos como es el billar, ¿no? Una bola le da a otra y esa segunda le da a la tercera, ¿no? Alguien habla de una cosa que resulta que tiene una resonancia distinta en otra y al final terminamos en una tercera totalmente diferente. Los silencios también es un fenómeno muy importante en los grupos. No todos los silencios son iguales. Hay los que están cargados de ansiedad, los que hay después de algo que alguien ha dicho muy fuerte y entonces es algo analizable. Y luego tenemos también pues, los diferentes roles. También en un grupo muchas veces podemos tener nuestro chivo expiatorio. Como terapeutas tenemos que tratar de que eso no sea. Bueno, ahí os ponía un poco unas fases que hay en los grupos. Primero, una cohesión idealizada, que bien, nos vamos a curar, qué maravilloso tal. Otro real, que esto es una puta mierda, que bueno, no es para tanto, etcétera. Y luego viene la madurez última y la terminación del grupo en la que cada uno pues va plegando velas, ¿no? Bueno, me permito un pequeño chiste, ¿no? Toque la puerta antes de entrar, psiquiatra, toque fondo antes de entrar. Bien, pues muchas gracias.